Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión virtual del día martes. El día de hoy vamos a tocar el tema de cirrosis hepática. Ya la cirrosis hepática, pues, más de alguna vez en nuestra vida la hemos oído. Incluso yo antes de estudiar medicina ya había oído esta enfermedad. Obviamente en ese momento no sabía qué era, ¿verdad? Ni de qué se trataba. Pero es algo que sí es conocido por toda la gente, ¿verdad? Pero erróneamente está asociado únicamente con alcoholismo. O sea, la gente piensa en cirrosis y automáticamente piensa alcohol, ¿verdad? Y eso es un concepto que el día de hoy vamos a, entre otras cosas, vamos a tratar de cambiar, ¿verdad? Para que miren que cirrosis no solo es alcoholismo, ¿verdad? Sino hay una gran gama de otras patologías que pueden llegar a producirla, ¿verdad? Y que esta da paso a una serie de complicaciones que son frecuentes que la miremos en la emergencia, ¿verdad? Entonces, como bien ya había mencionado el doctor Velázquez a través del chat, es un tema de suma importancia, ¿verdad? No solo por este aspecto que les mencionaba, sino que es algo que sí nos vamos a seguir topando, no solo, ¿verdad? Por el tema de infecciones o de alcohol que puedan producir esto, sino que por el tema de la esteatosis hepática, ¿verdad? Ya sabemos que, como vamos a ver más adelante, es un problema muy prevalente por la obesidad, también es una pandemia básicamente, ¿verdad? Entonces, sí se van a topar con esto mucho más en el futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo vayan conociendo a fondo desde ahorita. Así que los dejo con las doctoras Zulma Vargas y Andrea Robles para el tema de cirrosis hepática. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, como ya comentaba, íbamos a hablar sobre lo que es la cirrosis hepática y sus complicaciones. La cirrosis lo podemos definir como un proceso difuso que es caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura normal en un conjunto de nódulos estructuralmente anómalos. Estos forman lo que son nódulos regenerativos. Estos carecen de una organización lobular normal y están relacionados con el tejido fibroso. En, en el pasado se ha considerado que la cirrosis es irreversible. Sin embargo, cuando se elimina la agregación fundamental de la cirrosis, se puede resolver lo que es la fibrosis. Es, La, antes de que continúe, Zulma, esta parte, esto último es clave, ¿verdad? Ya habíamos hablado con temas anteriores que había enfermedades que se consideraban que no se podían curar, que ya no se podía hacer nada más que paliar sus efectos. Eso igual con la cirrosis hepática, también eso es lo que nos enseñaban. A un paciente con cirrosis, con esa fibrosis que se formaba, ya no había nada más que hacer, ¿verdad? Ahora ya se ha visto, pues que sí se puede mejorar este aspecto, ¿verdad? Que no todo es tan lúgubre como era antes y que sí podemos mejorar la vida del paciente con cirrosis hepática, ¿verdad? Obviamente esto, aparte del tratamiento y todo lo que vamos a ver, implica una disciplina por parte del paciente. Pero esto es lo importante, que ahora nuestro pensamiento ha cambiado, que ahora es diferente, ¿verdad? Ya no es como hace 20 años donde ya casi que cirrosis ya, nada más, sino que ahora ya nuestra mente, nuestro pensamiento ha ido cambiando. Continuemos. como decíamos, la hipertensión portal es una complicación importante que se puede dar en la cirrosis descompensada y esta interviene en la aparición de la citis y la hemorrágica por varices esofágicas. Como podemos ver en la imagen, aquí encontramos un hígado normal con una superficie lisa y una textura homogénea y podemos verlo microscópicamente donde los sinusoides hepáticos están organizados y las estructuras vasculares presentan una distribución normal, pero también lo contraponemos con un hígado cirrótico que presenta una coloración parda, anaranjada, con una superficie irregular y una textura nodular. Igualmente, en su microscopía podemos ver que la arquitectura ya se encuentra desorganizada y esta presenta nódulos regenerativos.
En cuanto a sus características patológicas, la formación de fibrosis forma una distorsión estructural, formando lo que son nódulos regenerativos. Estos disminuyen la masa hepatocelular y asimismo disminuyen la función hepática, también logrando una alteración del flujo sanguíneo. La fibrosis eh, ac- activa las células estrelladas hepáticas que aumentan la producción de colágeno y otros compuestos de la matriz extracelular. La disfunción hepatocelular se refleja por medio de la ictericia, el edema, coagulopatías y series de anormalidades metabólicas. Estas las podemos clasificar en cirrosis alcohólica, cirrosis poshepatitis y criptogénica, una cirrosis biliar, una cirrosis cardíaca, metabólica, hereditaria y relacionadas a drogas. Las causas de cirrosis y enfermedades hepáticas crónicas, podemos mencionar que los principales factores causantes de cirrosis es la hepatitis C crónica, la hepatopatía alcohólica y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, como la hepatitis, también la hepatitis B crónica. Otras causas de cirrosis que se da en menor al 2% de los casos, podemos mencionar lo que son las enfermedades hepáticas colestásicas y autoinmunitarias, como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y una hepatitis autoinmunitaria. También encontramos lo que es una obstrucción biliar intrahepática o extrahepática, trastornos metabólicos, una obstrucción del flujo de salida venoso hepático, también lo que es fármacos y toxinas, la derivación intestinal y una cirrosis infantil de Inde. En cuanto a la cirrosis alcohólica, este también se denomina o es conocida como una cirrosis de Leynig. Esta se define como el consumo crónico y excesivo de bebidas alcohólicas que pueden producir una hepatopatía crónica, donde hay una destrucción continua de los hepatocitos por el alcohol. Los fibroblastos y las células estrelladas son el sitio para el depósito del colágeno, ya sea en áreas periportales o pericentrales. Eventualmente se conecta la tríada portal con una vena central, con la vena central, circundando pequeñas áreas de tejido sano y haciendo lo que es formando los nódulos regenerativos. En cuanto a su patogenia, el alcohol es la droga más utilizada en Estados Unidos, donde el 66% lo consume por lo menos una vez al año, el 30% lo ingiere por lo menos una vez al mes, y de estos el 7% lo consume por lo menos 2 veces al día. La cirrosis alcohólica contribuye con el 40% de los decesos por cirrosis. En cuanto a su patogenia, decimos que el etanol se absorbe con mayor frecuencia en el intestino delgado, pero también es reabsorbido en menor frecuencia por el estómago. Este se utiliza tres metabolismos oxidativos enzimáticos, donde encontramos al alcohol deshidrogenasa, el sistema microsómico oxidante del alcohol y la catalasa peroxisómica. El que utiliza mayor oxidación es el alcohol deshidrogenasa, eh, el que forma acetaldehído, y este es metabolizado por la deshidrogenasa de acetaldehído en acetato. La ingestión de etanol aumenta la acumulación intracelular de triglicéridos, aumenta la captación de ácidos grasos, disminuye la oxidación de ácidos grasos y disminuye la secreción de lipoproteínas. Todo esto forma una alteración ya sea la síntesis de proteínas, la glucosilación y la secreción. La lesión oxidativa de las membranas del hepatocito ocurre con la formación de especies de oxígeno reactivo. El acetaldehído es una molécula muy reactiva que se combina con proteínas y esto forma lo que son adductos de proteínas y acetaldehído. Estos interfieren en las actividades enzimáticas específicas en las que podemos incluir lo que es la formación de microtúbulos y el tránsito de proteínas hepáticas. Entonces, decimos que el acetaldehído eh, hay una lesión del el hepatocito y este
activa las células de Kupffer que producen citocinas profilogénicas, perdón, y activación de células estrelladas que forman el exceso de colágeno y la matriz extracelular. Estos forman un tejido conjuntivo que forma lo que son los nódulos regenerativos, donde puede haber lisis de hepatocitos y aumenta la producción y almacenamiento de colágeno, destruyendo constantemente el hepatocito, por lo que el hígado se contrae y se retrae. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, encontramos que hay síntomas no tan específicos como lo es el dolor del vago en el cuadrante superior derecho. Podemos encontrar fiebre, náuseas, vómito, diarrea, anorexia y malestar general. Pero también podemos encontrar lo que son síntomas un poco más específicos para una hepatopatía crónica, como lo es la citis, el edema, la hemorragia de la porción superior del tubo digestivo. Y también podemos encontrar otros síntomas como lo es la ictericia y la encefalopatía. En cuanto al examen físico, se observa una hepatomegalia, se puede observar también una esplenomegalia, ictericia de la esclerótica, eritema palmar, telangiectasias, el crecimiento de la glándula parótida, hipografismo digital, la emaciación muscular, edema y ascitis. En cuanto a sus estudios de laboratorio, en una fase incipiente, que es una fase inicial, podemos encontrar sus valores normales, pero cuando ya entramos en una hepatopatía avanzada, podemos encontrar lo que son plaquetas reducidas, la bilirrubina total sérica puede estar en sus valores normales o pueden estar aumentados. La bilirrubina directa está aumentada, los tiempos de protrombina se encuentran prolongados y estos no responden al tratamiento con vitamina K. Las concentraciones séricas de sodio se encuentran normales, excepto en ascitis. Las concentraciones séricas de las aminotransferasas se encuentran aumentados generalmente en los bebedores que siguen activos. En cuanto a su diagnóstico, este se realiza por medio de una biopsia hepática, pero para realizar esta biopsia hepática debemos de asegurarnos que el paciente ya no esté tomando. O sea, debemos de ver que su abstinencia tenga por lo menos 6 meses para poder realizar una biopsia hepática. En cuanto al tratamiento, en primer lugar tenemos lo que es la abstinencia, seguido de un adecuado estado nutricional. Se debe hacer una revisión médica a largo plazo, todo esto para poder ir viendo las complicaciones que genera el consumo de alcohol que ha tenido el paciente. Se puede utilizar glucocorticoides, sobre todo cuando no hay infección. Y el pentoxifilina oral, este disminuye el interferón eh, de necrosis. Ay, Factor de necrosis tumoral. se me olvidó, Sí, perdón. sí. No se preocupe, no Y se el preocupe. paracetamol no está recomendado en este tipo de pacientes. Ok, antes de que continúe, Zulma, algo importante con la cirrosis hepática de origen alcohólico es que para que un paciente desarrolle cirrosis por consumo de alcohol, tienen que pasar varios años. O sea, no es algo que se desarrolle en 1 o 2 años. O sea, es un consumo continuo, diario, ¿verdad? De alcohol durante muchos años, ¿sabes? O sea, 10 años incluso, y ya después empiezan a desarrollar la cirrosis. El hígado es uno de los órganos más tolerantes del cuerpo, aguanta el hígado bastante, ¿verdad? Aguanta bastante a pesar de todo lo que uno consuma, y dejemos el alcohol y otro un montón de otras cosas, ¿verdad? El hígado aguanta bastante, pero obviamente hay un momento en que sí ya se sobrepasa en este caso con el alcohol, la tolerancia del hígado y pues sí empiezan a suceder todos estos procesos, ¿verdad? Eso quiere decir que un paciente que desarrolla cirrosis por alcohol no es de que me fui a tomar un día o me fui a tomar una semana completa y después desarrolla cirrosis, no. O sea, esto no funciona así, sino es un consumo continuo a lo largo del tiempo. Algo también que siempre me gusta recalcar en esto es que, como mencionan aquí, ya cuando la cirrosis está bien establecida, hay trombocitopenia, ¿verdad? Y prolongación de los tiempos de coagulación. ¿Por qué es importante? Porque a veces los pacientes con cirrosis
necesitan que se les realice algún procedimiento, una operación, cualquier cosa, y digamos anestesia, cirugía o pues quien lo va a intervenir, a veces solicita que los tiempos estén normales o que las plaquetas estén en un conteo adecuado y simplemente no se va a poder, ¿verdad? Estos pacientes por la fisiopatología de la enfermedad van a tener trombocitopenia y aunque le transfundan plaquetas, aunque hagan lo que sean, va a seguir con trombocitopenia. Ahí lo único que van a lograr transfundiéndolo es, ¿cómo se llama? Meterlos a un riesgo innecesario. Si se recuerdan de la clase de medicina transfusional, toda transfusión tiene sus indicaciones claras y no por satisfacer un requisito lo vamos a hacer. Lo mismo con los tiempos. A veces quieren que el TP esté normal, que el INR esté normal, entonces que pasen de vitamina K, que plasma fresco congelado. Y no, pueden pasarlo y tal vez mejoren un poco, pero invariablemente van a volver a prolongarse y van a estar así siempre por la misma fisiopatología. Entonces, algo que obviamente nosotros entendemos, y eso es lo que hay que explicar también, de que simplemente por el proceso que el paciente tiene, así va a estar, pues, ¿verdad? Entonces es innecesario transfundir o hacer otro tipo de terapias que realmente no vamos a lograr nada adicional. Obviamente biopsia hepática no se hace en todos los casos, ¿verdad? Sí es una de las maneras, es la manera pues, ideal de diagnosticar esto. Y hay otras metodologías, ¿verdad? Como Fibroscan, por ejemplo, pero a veces solo con la historia de la enfermedad y el antecedente de alcoholismo, pues es suficiente para llegar a esta conclusión. Algo que me gustó que pusieron en el tratamiento primero es abstinencia, porque está bien, podemos dar los medicamentos, podemos mejorar su estado nutricional, podemos dar lo que quieran, pero si el paciente no deja de beber, no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Es cierto que un paciente deje de beber no es fácil, muchachos. No es fácil, ¿verdad? Tal vez, espero yo que no tengan algún conocido, algún familiar, como les digo, espero que no, que es alcohólico, ¿verdad? Y es un proceso complicado, no es fácil, ¿verdad? Tenemos que entender que estos pacientes están enfermos, ¿verdad? No es porque ellos quieran seguir haciendo, muchos incluso están conscientes del daño que se hacen al hígado con estas acciones, pero simplemente por la adicción que tienen no pueden detenerse. Entonces hay que entenderlos, hay que apoyarlos. Aquí en Guatemala sí hay varios lugares de alcohólicos anónimos, ¿verdad? O otras instituciones donde se pueden recuperar, pero es un proceso difícil, ¿verdad? Y lo malo es que es la manera inicial que uno tiene que abordar esto. O sea, es muy fácil en los servicios decir al paciente, bueno, recuérdese, ya no tiene que tomar porque ya vio cómo viene y no sé qué. Y ahí les van a decir que sí. Todos dicen, sí, ya no voy a tomar, ya con esto que me pasó nunca más. Y a los 2, 3 meses, otra vez, con HGIS o con cualquier otra complicación, ahí están. Y me dice, bueno, ¿y entonces? No, es que no sé qué, no pude. ¿Verdad? Entonces, no solo es sí, lo voy a hacer y ya, sino que sí, idealmente uno debería de enviarlos a una institución, buscar el apoyo familiar para que el paciente logre salir de esto y evitar seguir dañando el hígado, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es de lo que es cirrosis hepática por alcohol, importante que lo tengan en cuenta. Continuemos. Luego viene lo que es una cirrosis por hepatitis B o C viral crónica. Esto generalmente en los pacientes que tienen hepatitis C, el 80% presenta lo que es una hepatitis C crónica. De estos, el 20 al 30% padece lo que es una cirrosis en un lapso de 20 a 30 años. Este es un virus no citopático y es posible que la lesión hepática sea regulada por factores inmunitarios. En cuanto a la hepatopatía por hepatitis C crónica, este se caracteriza por una fibrosis portal con puentes de fibrosis y formación de nódulos. Luego, los pacientes con hepatitis B, el 5% padece la forma crónica de la hepatitis B y el 20% tendrá o podrá llegar a lo que es cirrosis.
en sus manifestaciones clínicas, tenemos que tanto el virus de la hepatitis C como la B tienen síntomas y signos de una hepatopatía crónica. En una hepatopatía avanzada mencionamos lo que es la fatiga, el malestar, el dolor vago en el cuadrante superior derecho y anormalidades en laboratorios. En cuanto a su diagnóstico, es importante la valoración meticulosa de las pruebas de ARN del virus de la hepatitis C, cuantitativas y análisis del genotipo. También estudios serológicos de la hepatitis B, como lo es el antígeno de la hepatitis B, y la determinación cuantitativa de las concentraciones del ADN del virus. Para eh, su tratamiento es específico para el tipo de hepatitis que presenta. Los fármacos disponibles para el tratamiento de la hepatitis B es la vidumina, adefovir, telbifuvida, entecavir y el tenofovir. Generalmente el interferón alfa es un tratamiento que se utiliza en los pacientes con hepatitis que no sean cirróticos. Para el tratamiento de pacientes con cirrosis causadas por hepatitis C, podemos usar lo que es el interferón eh, pegilado y la ribavirin. Para la cirrosis por una hepatitis autoinmunitaria e hígado graso no alcohólico, estos decimos que la hepatitis autoinmunitaria y el hígado graso no alcohólico son causas de una cirrosis hepatítica. Para su diagnóstico es necesario contar con los marcadores inmunitarios positivos como el anticuerpo antinuclear o anticuerpos contra el músculo liso. El empleo de inmunosupresores es beneficioso en pacientes con una hepatitis autoinmunitaria que presentan cirrosis e inflamación activa acompañada de un incremento de las enzimas hepáticas. Se da con mayor frecuencia en individuos con una esteatopatitis no alcohólica que evolucionan a una cirrosis. Esto debido a la mayor incidencia de obesidad y la relación que tiene con el hígado graso no alcohólico. Para la cirrosis biliar, las hepatopatías colestásicas es el resultado de las lesiones necroinflamatorias, que pueden ser procesos congénitos, metabólicos o por compresión externa de las vías biliares. Estas pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas, generalmente las que son extrahepáticas por una obstrucción se puede descompresionar ya sea quirúrgicamente o por un endoscopio de las vías biliares. Sus principales causas para el síndrome de colestasias crónicas, mencionamos lo que es la cirrosis biliar primaria, la colangitis autoinmunitaria, la colangitis esclerosante primaria, la ductopenia idiopática del adulto, perdón, y la cirrosis biliar se caracteriza por un incremento de las concentraciones de bilirrubina e insuficiencia hepática progresiva. Cuando hablamos de una cirrosis biliar primaria, este se caracteriza por la inflamación y necrosis portal de los colangiocitos de las vías biliares. Esta se da con mayor frecuencia en mujeres y el diagnóstico generalmente se realiza a los 50 años. En cuanto a su anatomía patológica, mencionamos que las vías biliares medianas y pequeñas son infiltrados con linfocitos y estos experimentan destrucción de los ductos. Para sus manifestaciones clínicas encontramos lo que es una fatiga desproporcionada y prurito en el 50%. En su examen físico hay ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, edema, pero también podemos encontrar otras manifestaciones como lo es la hiperpigmentación, chelantasma y xantoma. Para su diagnóstico, en laboratorios encontramos elevación de la glutamiltranspeptidasa y la fosfatasa alcalina junto con elevación de las aminotransferasas y el incremento de las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina M. También se puede realizar una biopsia hepática y una colangiografía. Para su tratamiento usamos el ácido ursodesoxicólico que mejora las condiciones bioquímicas e histopatológicas, pero para los pacientes que no tienen una respuesta adecuada, podemos usar como alternativa el ácido
obeticólico, que tiene estos medicamentos tienen mayor eficacia en la etapa incipiente, pero también se debe hacer un tratamiento sintomatológico, como por ejemplo en el prurito podemos usar antihistamínicos, antagonistas de receptores opiáceos y la rifampicina. La colangitis esclerosante primaria, este es un síndrome colestásico crónico que se caracteriza por la inflamación difusa y fibrosis que afecta a todo el árbol biliar y puede producir una colestasia crónica. La obstrucción del árbol biliar forma lo que es una cirrosis biliar primaria, que puede haber una hipertensión portal y finalmente progresar a una insuficiencia hepática. Los cambios patológicos, encontramos que hay proliferación de las vías biliares y una fibrosis periductal. Para su manifestación clínica hay fatiga, prurito, esteatorrea, deficiencia de vitaminas, liposolubles y también puede haber lo que es una osteopatía metabólica. Para su diagnóstico, en los laboratorios encontramos el aumento de las fosfatasas alcalinas, generalmente están al doble de su valor normal. El aumento de las aminotransferasas, encontramos una albumina reducida y tiempos de protrombina prolongados, pero estos sí responden al tratamiento de vitamina K. También se puede hacer una biopsia hepática, estudios colangiográficos y una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Para su tratamiento, no hay un tratamiento específico, pero la mayoría se usa lo que es el ácido ursodesoxicólico en dosis de 13 a 15 miligramos kilogramo día, pero si se usa más de 20 microgramos kilogramo día puede ser nocivo para el paciente. Ahora Sí, se vamos a escucha. continuar con la cirrosis cardíaca, que esto es el tema de mi compañera Andrea. Bueno, buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, ok. Bueno, entonces para continuar, vamos a hablar sobre la cirrosis cardíaca. Em, pues esto lo vamos a encontrar en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva crónica del lado derecho y van a presentar lesiones hepáticas crónicas y cirrosis cardíaca. En realidad, esta es una causa como muy rara de cirrosis cardíaca por el avance y el buen manejo, ¿verdad?, que se le da actualmente a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Su etiología va a ser por un aumento en la presión venosa que se va a transmitir por la vena cava inferior y por las venas hepáticas hacia los sinusoides hepáticos, los cuales van a provocar esto va a provocar que se dilaten y que se congestionen de sangre. Entonces, el hígado va a aumentar de tamaño y se va a edematizar y por la congestión pasiva prolongada y la isquemia van a causar una circulación deficiente. Entonces, los hepatocitos centrolobulariares van a experimentar necrosis y esto va a causar una fibrosis pericentral. Esta fibrosis se puede extender hacia la periferia del lóbulo hasta que ocurra una fibrosis de distribución similar que va a causar cirrosis. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar en nuestros pacientes signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, un hígado firme y aumentado de tamaño. Vamos a encontrar la fosfatasa alcalina aumentada y las aminotransferasas normales o un poco aumentadas. Entonces, usualmente vamos a encontrar entonces que perdón, eh, la AST va a estar más aumentada que la ALP. El diagnóstico lo vamos a encontrar por la elevación de fosfatasa alcalina y por la hepatomegalia. E incluso, pues podemos hacer una biopsia hepática, pero esta, pues sí es a cargo de expertos, ¿verdad? Y con el tratamiento, pues básicamente es darle atención a la cardiopatía subyacente, ¿verdad? A la insuficiencia cardíaca.
Ahora para hablar de otros tipos de cirrosis, estos van a ser los menos frecuentes y son 4. La hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de antitripsina alfa 1 y la fibrosis quística. Entonces, la primera, la hemocromatosis, va a ser un trastorno hereditario del metabolismo del hierro que va a causar un aumento progresivo en el depósito del hígado del mismo hierro, ¿verdad? Entonces, esto va a producir que con el tiempo haya fibrosis portal que va a producir una cirrosis, insuficiencia hepática e incluso cáncer hepatocelular. De hecho, la frecuencia de las manifestaciones terminales por esta enfermedad es bastante baja. Eh, el diagnóstico se va a establecer con estudios séricos de hierro que van a mostrar un incremento en la saturación de transferrina y un aumento en la concentración de ferritina. Además, de anomalías que se van a identificar por medio del análisis de la mutación del gen HFE. Y para este tipo de cirrosis el tratamiento va a ser una flebotomía terapéutica. Siguiente. Gracias. La segunda complicación va a ser enfermedad de Wilson. Este es un trastorno hereditario de la homeostasis de cobre que va a producir una incapacidad para excretar el exceso de este. Entonces, pues va a provocar que se acumule en el hígado. En el diagnóstico, vamos a determinarlo por las concentraciones de de ceruloplasmina que van a estar bajas. Vamos a realizar un estudio de cobre en orina de 24 horas, en donde vamos a encontrarlo alta, e igualmente una biopsia hepática. Y vamos a apoyarnos también con el examen físico, en los que podemos encontrar anillos corneales de Kaiser-Fleischer, no sé si lo estoy pronunciando bien, que como encontramos aquí en esta imagen, son los dos aros, ¿verdad? Dorados que se ven en los bordes del iris, ¿verdad? Son como de color amarillento. Esto también nos puede ayudar en nuestro diagnóstico. Y para el tratamiento, pues se utilizarían fármacos que produzcan quelación de cobre. Ahora, la deficiencia de antitripsina alfa 1, esta también va a ser provocada por un trastorno hereditario. Lo que va a causar es un plegamiento anormal de la proteína eh, alfa 1 AT, y lo que va a imposibilitar es la secreción de esta misma proteína por el hígado. Para el diagnóstico, pues vamos a buscar, ¿verdad?, cómo están las concentraciones perdón, de esta proteína. Vamos a hacer una biopsia en la que vamos a encontrar que se observan los glóbulos, característicos resistentes a diastasa que captan el ácido periódico, ¿verdad? Y el tratamiento, pues en este caso sería trasplante hepático. Y por último, la última complicación sería la fibrosis quística y se va a presentar en cirrosis tipo biliar, y pues algunos pacientes se tratan utilizando ácido ursodesoxicólico. Ahora vamos a hablar de las principales complicaciones de la cirrosis. La primera sería la hipertensión portal. Em, Se va a definir como la elevación del gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio. Y esta va a ser causada por dos procesos hemodinámicos que suceden en forma simultánea. El primero va a ser el aumento de la resistencia intrahepática al paso de flujo sanguíneo por el hígado, y va a ser por la cirrosis, ¿verdad? Y por los nódulos regenerativos. Y el segundo va a ser un aumento del flujo sanguíneo esplácnico por vasodilatación en el lecho vascular del vaso. Em, la hipertensión portal, de hecho, es la causa directa de dos principales complicaciones de la cirrosis, que van a ser la hemorragia por varices y por ascitis. Siguiente, por favor. Gracias. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión
van a ser varices gastroesofágicas con hemorragia, ascitis e hiperesplenismo. Esta se puede clasificar, bueno, tiene 3 clasificaciones que están en este cuadro, que van a ser prehepática, hepática y poshepática. Entonces, en hepática, pues vamos a encontrar que el paciente va a presentar trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, esplenomegalia masiva. En la fase, perdón, en la fase hepática va a tener los pacientes pues presinusoidal, esquistosomosis y fibrosis hepática congénita. Ahora, si es sinusoidal, pues van a presentar cirrosis de muchas causas o puede ser por hepatitis alcohólica. Y la posinusoidal va a ser por obstrucción sinusoidal hepática. Y ahora por último la poshepática, pues puede ser por el síndrome de Bot-Schild y por membranas en la vena cava inferior. De hecho, también puede presentar causas cardíacas como miocardiopatía restrictiva, pericarditis constrictiva y, perdón, e insuficiencia cardíaca congestiva grave. Siguiente, por favor. Ahora hablando un poco de las complicaciones de la hipertensión portal, pues las varices esofágicas se van a manifestar con perdón, vamos a encontrarlas o diagnosticarlas con los pacientes que van a presentar trombocitopenia, esplenomegalia, o que les surja un episodio de ascitis, encefalopatía de varices esofágicas. También podemos hacer un TAC o una resonancia magnética, pero idealmente vamos a diagnosticarlas con una endoscopía. Ahora, para el tratamiento, pues tiene como 2 propósitos, ¿verdad? O de hecho se divide en 2 categorías. La primera va a ser la profilaxis primaria y la segunda va a ser la prevención, ¿verdad? De que vuelva a ocurrir un episodio de hemorragia por varices. Entonces, perdón, cuando tenemos, ¿verdad? Algunas crisis de varices o para evitarlas, pues se ha utilizado ligadura endoscópica de las varices. Sin embargo, cuando los pacientes presentan una hemorragia aguda, pues lo que vamos a tener que hacer es una sustitución de líquido y de hemoderivados, además de la prevención de la hemorragia subsiguiente, ¿verdad? Que va a ser con esta ligadura endoscópica de las varices. Sin embargo, también vamos a usar vasoconstrictores, que por lo general van a ser somatostatina u octreótido. Y ahora en el cuadro de la derecha, pues esta va a ser más que todo por el tratamiento de hemorragia recurrente. Entonces, pues si lo tenemos, en caso de que se presente nuestro paciente, pues se va a hacer primero un tratamiento endoscópico, también incluyéndose la farmacoterapia para controlar la hemorragia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre otra de las complicaciones, que va a ser la encefalopatía hepática. Esta se va a definir como la alteración en el estado mental y en el funcionamiento cognitivo que se va a presentar en el paciente con insuficiencia hepática. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, de hecho, estos cambios, digamos, en el estado mental de nuestro paciente se van a presentar en un lapso de semanas e incluso meses. Vamos a encontrar que los pacientes tienen edema cerebral, eh, con encefalopatía grave que se va a acompañar de un edema de sustancia gris. También va a presentar herniación cerebral, que es una complicación del edema cerebral, que de hecho es como bastante temida, ¿verdad? Además, el paciente va a presentar sueño y dificultad para despertarse. El diagnóstico para la encefalopatía hepática es clínico y pues es el médico, ¿verdad? Quien debe reconocer y poder observar todas estas manifestaciones. Em, de hecho, cuando los pacientes presentan este primer episodio,
no se percatan, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya se ha experimentado varias veces, se pueden identificar y, pero ellos mismos se automedican, ¿verdad? Entonces esto crea un retraso tanto como en el diagnóstico como en el tratamiento. Y pues el tratamiento va a ser a base de hidratación y corrección del desequilibrio electrolítico. Y también pues se va a recetar, ¿verdad? Neomicina y metronidazol. Ahora, la otra complicación, eh, que esta, como había mencionado antes, ¿verdad? Es una de las principales complicaciones de hipertensión portal. Eh, la citis se va a definir como la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Eh, y pues la causa más frecuente de ascitis, como decía yo, ¿verdad? Es la hipertensión portal, que va a estar relacionada a una posición supina. Las manifestaciones clínicas en nuestros pacientes van a ser aumento del perímetro abdominal y disnea masiva. Para el diagnóstico, pues vamos a basarnos en la exploración física, en la percusión, que en estos casos, ¿verdad? Vamos a escuchar un sonido mate, por una ecografía, un TAC, por paracentesis o evaluando la amilasa. Y para el tratamiento, pues vamos a tener una restricción de sodio en caso de que la citis sea de volumen pequeño. Si la citis es de volumen moderado, nuestro paciente debe ser recetado con diuréticos. Y en caso de que sean resistente, ¿verdad? La citis, pues va a ser, ¿verdad? El tratamiento con paracentesis repetidas. A tips. Siguiente, por favor. Y pues aquí está el algoritmo. En caso de que nuestro paciente presente ascitis resistente, eh, pues primero vamos a hacer una paracentesis de gran volumen, más albúmina. Se tiene que como había dicho, ¿verdad? Restringir el sodio, más diuréticos, y entonces se va a dar una recomulación de ascitis. Entonces, en este caso, pues se va a reconsiderar una TIPS. em, Se va a continuar con, em, perdón, no me recuerdo qué significa, pero creo que es paracentesis de gran volumen. Si se necesita, con albúmina si se necesita, y pues también, ¿verdad? Vamos a considerar un trasplante hepático. Sí, solo para quienes no saben, TIPS es una derivación ortosistémica intrahepática transyugular, ¿verdad? Ese Sí, es perdón. lo que es TIPS, ¿verdad? Que es un tipo de tratamiento que se puede utilizar sobre todo cuando hay ascitis refractaria, ¿verdad? Así es. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora, perdón, hablando de la peritonitis bacteriana espontánea, esta va a ser una infección espontánea de líquido acítico sin origen intraabdominal. Y lo que va a suceder es que la translocación bacteriana es en sí el mecanismo, ¿verdad?, en que se va a desarrollar esta infección. Eh, pues podemos encontrar que va a ser provocada por distintos patógenos como el E. coli, el Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus y los enterococos. En nuestras manifestaciones clínicas vamos a encontrar a un paciente con fiebre, con alteraciones del estado mental, y dolor con malestar abdominal. Para el diagnóstico tenemos que encontrar que el recuento absoluto de neutrófilos sea mayor a 250 células por microlitro y un cultivo de líquido por punción. Y para el tratamiento, pues va a ser una cefalosporina de segunda generación, principalmente, ¿verdad? Indicada va a ser la cefotaxima. Y por último, el síndrome hepatorrenal. Este síndrome es una forma de insuficiencia renal funcional sin patología renal. Va a ocurrir más o menos entre el 10% de los pacientes con cirrosis avanzada o que tengan insuficiencia hepática aguda. Em, las principales, perdón, alteraciones notables van a ser en la circulación renal arterial, em,
van a incluir aumento de la resistencia vascular, que se va a acompañar de reducción en la resistencia vascular periférica. Em, Perdón. Pero en nuestro diagnóstico vamos a encontrar una gran cantidad de ascitis en pacientes que tengan aumento progresivo de la creatinina. Siguiente, por favor. Este síndrome se va a caracterizar por dos tipos, ¿verdad? Vamos a tener el síndrome hepatorenal tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a caracterizar por una alteración gradual en el funcionamiento renal y en una disminución importante de la depuración de creatinina, más o menos entre 1 y 2 semanas después de que se presente. Y el tipo 2 se va a caracterizar por la disminución en la tasa de filtración glomerular, además del incremento en la concentración sérica de creatinina. Sin embargo, el tipo 2 es más estable y conlleva un mejor pronóstico que el tipo 1. El síndrome hepatorenal se va a presentar en pacientes con ascitis resistente y es muy importante que excluyamos otras causas de insuficiencia renal aguda. Para nuestro tratamiento, pues, perdón, va a ser midodrina, que es un antagonista alfa, además de octreótido y albúmina intravenosa. Y pues el libro nos mencionaba que en realidad como el mejor tratamiento en estos casos es un trasplante hepático, porque al no considerarse pues en realidad ya sea tipo 1 o tipo 2, nuestros pacientes no cuentan como con un buen pronóstico, ¿verdad? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Solo con las complicaciones de la cirrosis hepática, voy a hacer unas pequeñas, ¿cómo se llama? Situaciones. Con lo que es ascitis, tal vez es la complicación más frecuente que vemos y usualmente se presenta junto con otras complicaciones, como ya las vieron, ¿verdad? Sí es muy importante que cuando necesitemos hacer una paracentesis para mecánicamente retirar ese líquido acumulado, ¿verdad? Que si lo hagamos con todas las medidas de esterilización que ya, pues, ya aprenderán para realizar este procedimiento, o si alguien ya lo ha hecho, pues ya sabrá cómo es esto, porque el chance de que esto se infecte secundario al procedimiento y que el paciente desarrolle una peritonitis bacteriana secundaria es alto, porque recuerden que es un paciente cuya inmunidad no está muy bien y que ya sabemos todos los procesos que están pasando por la afectación hepática, ¿verdad? Las varices esofágicas y la consecuente hipertensión portal tal vez es de las patologías, de las complicaciones más letales de la cirrosis hepática, sobre todo en pacientes que a pesar de haber ya tenido episodios previos de HGIS, vuelven a beber, a veces llegan con hemorragias gastrointestinales superiores masivas, donde ya básicamente casi que no se puede hacer nada, solo tratar ahí mecánicamente o con lo que se pueda que el paciente se estabilice, pero son pacientes que llegan a fallecer rápido y de una manera pues no muy agradable, ¿verdad? Entonces ahí el control de la hipertensión portal es la clave y el tamizaje de varices, porque recuérdense que aparte es que se formen las varices y aparte es que sangren. Uno quisiera, primero, que no se formaran, obviamente, y segundo, que si están formadas, detectarlas a tiempo y ligarlas antes de que sangren, que es un procedimiento que se hace con frecuencia en el área de gastroenterología. De ahí, lo que es la peritonitis bacteriana espontánea, ¿verdad? Siempre que hagamos una paracentesis, mandemos a estudiar ese líquido. A veces incluso el paciente ni síntomas tiene, o son síntomas muy vagos o muy generales, ¿verdad? Que no nos hacen sospechar de una infección. Y ya cuando hacemos el cultivo, cuando hacemos el GRAM, pues ya detectamos que efectivamente presenta, presenta esto. La encefalopatía hepática, como bien lo mencionaron, es un diagnóstico mayoritariamente clínico. Muchas veces cometemos el error de depender del examen de amonio, ¿verdad? O saquen el amonio al paciente y veamos si sale elevado, entonces es encefalopatía hepática, y si no sale elevado, entonces es otra cosa. No, ¿verdad?
para diagnosticar esto es diagnóstico clínico. El amonio puede apoyarlos. Está bien, si tiene 800 de amonio, seguramente por ahí va a ser la situación. Pero que le salga un amonio normal o ligeramente elevado, no quiere decir, entonces no va a ser esto, es otra causa, la alteración de la conciencia, de la conducta que tiene el paciente. No, sí puede ser encefalopatía hepática. Entonces veamos qué otros parámetros tiene, que como les digo, van a ser clínicos. El síndrome hepatorrenal, la importancia de esto es que la diálisis no nos sirve acá, porque recordemos que no hay alteración a nivel del riñón. El riñón le hacen una imagen y va a estar normal, ¿verdad? Sino es una alteración de la función por todos los procesos que explicaron y toda la fisiopatología de la cirrosis. Entonces, la diálisis aquí realmente no va a hacer nada. De hecho, esos pacientes, si se llegasen a dializar, es más si cumple, digamos, con un criterio de hemodiálisis de urgencia, que es la sobrecarga hídrica o la hipervolemia refractaria al tratamiento, como quieran llamarla. Sería esa la indicación, pero algo para mejorar la función del riñón, no. Como bien lo dicen, hay otras cosas que se tienen que dar y hay casi que tendría que haber un trasplante hepático, que obviamente en nuestro medio solo se ha realizado una vez este año y nada más. Entonces, todavía en ese aspecto, sí vamos un poco lentos. Las complicaciones pueden presentarse varias al mismo tiempo. No quiere decir que si tiene una, entonces no va a tener otra, no, ¿verdad? Es muy común que se presenten pacientes con encefalopatía hepática, HGIS y ascitis, por ejemplo. Las tres al mismo tiempo. Y uno dice, pucha, ¿cómo le hacemos acá? Bueno, hay que ir sistemático, pero simultáneo. O sea, en orden, ir tratando todo, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Y sí, mucho va a depender también de cómo se llama, si el paciente es primera vez que haga una complicación de estas, o si es algo recurrente, ¿verdad? O si es algo que el paciente, pues a pesar del tratamiento o de la instrucción que uno le dé, pues sigue igual, ¿verdad? No solo en el tema de seguir bebiendo como en cirrosis alcohólica, sino no cumplir el tratamiento o no tener la dieta adecuada o no llegar a su seguimiento en el hospital, un montón de otros factores que pueden influir. Muy bien, Zulma, Andrea, muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Como les mencioné al principio a todos ustedes, ya se dieron cuenta que si causas de cirrosis hay varias, no solo es alcoholismo, ¿verdad? Hay varias que hay que tener en cuenta. A veces sí es necesario recurrir a exámenes como la biopsia, por ejemplo, para diagnosticarla, sobre todo en, ¿cómo se llaman? Patologías raras como la cirrosis biliar primaria, por ejemplo. Pero, como se llama, es lo que tienen que tener en mente. Sí, es cierto también que la mayoría de veces va a ser por alcohol, va a ser secundario a esteatosis hepática que no fue controlada en su momento, pero cuando no lo sea es cuando tienen que estar pendientes, atentos a todas estas otras posibilidades. Porque a veces uno topa, uno dice, pucha, ya pensé que iba a hacer esto y ahora ¿qué hago? ¿Qué saco? ¿A dónde me voy? ¿A qué consulto? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta todas estas otras opciones, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario de este tema. No sé si el doctor Velázquez quiere mencionar algo, hacer un comentario. Vamos a ver unos espacio. Bueno, igual, como ya lo saben, pues en el chat o directamente con nosotros, si surgiera alguna duda, cualquier cosa, nos pueden escribir, ¿verdad? O consultarlo por esa vía. El día de mañana, obviamente no tenemos clase teórica virtual, es lo que es discusión de casos clínicos, como les digo, eso ya con su docente asignado, ¿cómo se llama? Van a ver. Yo estaré mandándole a mi grupo a través del WhatsApp, primero, quiénes son los que están conmigo, ¿verdad? Y segundo, ¿cómo se llama? Lo que les voy a presentar yo el día de mañana, o sea, nadie tiene que preparar nada, sino yo les voy a presentar cómo hacer el formato de casos clínicos. Ya el resto, pues obviamente ya se comunicaría con el doctor Moreira o con el doctor Velázquez o los estudiantes de la antigua Guatemala con el doctor Larios en su momento para esta situación,
De ahí, por el contrario, nos veremos el jueves para la siguiente clase. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz Gracias. tarde. Buena tarde, doctor. Gracias, doctor.